Hola, Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuántos? 22. Bueno, ya estamos por arrancar. Casi todos. Bueno, chicos, vamos a ver eh, hoy modos especiales de adquisición del dominio. ¿Mm? Creo que es bolilla 6, si no me equivoco. Para que ustedes se sitúen, estamos hablando de el artículo 1947 en adelante. Bien. A ver, vamos a hacer algunas precisiones antes de arrancar. Ustedes ya algo vimos la semana pasada con respecto a la adquisición, pero era adquisición de derechos reales en términos generales. Ahora vamos a ver la adquisición de los derechos, del derecho real del dominio en sus diferentes variantes. El artículo del código de Vélez era el 2524. Ese artículo nos daba el puntapié para comprender o saber cuáles eran los modos de adquisición del derecho real de dominio. Hoy por hoy no tenemos un artículo de esas características, sí tenemos discriminados diferentes formas de adquisición que se enumeran en esta sección primera del capítulo 2 del dominio. No voy a volver sobre el punto sobre modos originarios y derivados de adquisición del dominio. Ustedes, en base a lo que vienen leyendo, ya se habrán dado cuenta que la adquisición originaria es aquella que no reconoce un antecesor determinado, mientras que en la derivada sí hay una relación causal por la cual una persona adquiere ese derecho real. Esa relación causal es que además hay un antecesor jurídico en esa relación de derecho, ¿no? Con respecto a la cosa en sí. El código, perdón, refiere particularmente, yo lo tengo acá al lado, yo lo que voy a ir haciendo es una pequeña división de temas, como para que ustedes se lo esquematicen también y lo puedan estudiar mejor. Este tema está bien explicado en cualquier libro, así que la bibliografía a la que recurran les va a servir y es muy sencillo. Yo lo que voy a hacer es un poco explicar algunos temas del código y no mucho más, lo pueden leer tranquilamente. Bueno, a ver, la primera forma de adquisición del dominio especial, bueno, es la apropiación. Obviamente la apropiación es un modo originario de adquisición del dominio. A diferencia de lo que es la tradición, ¿no? La apropiación es un modo originario. El artículo 1947, si ustedes lo leen, va a decir qué cosas son susceptibles de apropiación y cuáles no. Entonces les dice que son susceptibles de apropiación las cosas abandonadas, los animales que son objeto de la caza y de la pesca,
el agua pluvial que caiga en lugares públicos o corra por ellos. Y no son susceptibles de apropiación las cosas perdidas, si la cosa es de algún valor, se presume que es perdida, excepto prueba en contrario. Los animales domésticos, aunque escapen e ingresen a inmueble ajeno, los domesticados, mientras el dueño no desista de perseguirlos, si emigran y se habitúan a vivir en otro inmueble, pertenecen al dueño de este, si no empleó artificios para traerlos. Y finalmente, los tesoros tampoco son objetos de apropiación. Bien, a ver, nosotros tenemos particularmente que tener en cuenta algunas cuestiones particulares con respecto a la apropiación. Bueno, está claro que son susceptibles de apropiación las cosas abandonadas. Y ahí tenemos que diferenciar tres figuras que pueden ser parecidas, pero que no lo son tanto, o por lo menos en cuanto al régimen jurídico aplicable. Estamos hablando de cosas abandonadas, estamos hablando de cosas perdidas y estamos hablando de tesoros. Y ustedes se tienen que situar en el hecho concreto, es decir, encontrando algo, una cosa mueble, ¿cuándo yo puedo considerar si es una cosa perdida, si es una cosa abandonada o si es una cosa que forma parte de un tesoro? Porque depende lo que sea esa cosa, es el régimen jurídico que yo le voy a terminar aplicando. A ver, en principio, entre una cosa perdida y una cosa abandonada, la primera distinción que yo puedo hacer es por el valor de la cosa. Entiendo que si la cosa es de valor, es una cosa perdida y no es una cosa abandonada. Ahora, si la cosa no es de valor, voy a entender en principio, y siempre digo en principio porque amerita prueba en contrario todas estas situaciones, en principio voy a entender que es una cosa, les decía que si es de valor, voy a entender que es una cosa perdida y no abandonada. ¿Está claro hasta ahí? Y después, con respecto a los tesoros, tiene que ver con si la cosa está oculta o no está oculta. Tiene que ver con esa situación. Fíjense que los artículos 1948, 49 y 50 habla de tres casos en concreto, que habla sobre los animales que son cazados, con Z, de caza, ¿no? Con S de casamiento, que son pescados, y qué pasa con los enjambres de abejas. Chicos, eso ni me detengo a explicarlo, lo van a leer ustedes y lo van a entender bien. Lo único importante es, con respecto a los animales, diferenciar cuándo un animal es doméstico y cuándo un animal es salvaje y cuándo es domesticado. Básicamente, el doméstico es un perro, un gato. Son los que están todos los días en nuestras casas. El domesticado es un animal que ha sido salvaje y que, por la acción del hombre, lo hemos convertido en domesticado. Ahora bien, la diferencia entre el doméstico y el domesticado radica en que si el doméstico se va, no pierde esa calidad de doméstico. El domesticado, si se habitúa a vivir en otro lado, sí vuelve a su estado originario, que es el salvaje. Eso lo van a leer fácilmente. Fíjense los incisos del 1947, el inciso B2, que habla sobre animales domésticos, y el inciso B3, que habla sobre animales domesticados. Los domésticos, aunque escapen e ingresen a mueble ajeno, fíjense que esos animales no son sujetos de apropiación. Es decir, si yo me encuentro mañana en mi patio un perro o un gato, no me lo puedo apropiar, porque es un animal doméstico. Ahora, si es un animal domesticado, mientras el dueño no desista de su persecución, no me lo puedo apropiar. Ahora, si el dueño desiste, y también, insisto con esto, es una cuestión de hecho, determinar esa situación, si desiste, podría apropiármelo. Fíjense que el 1948 habla sobre
particularmente, obviamente, sobre la caza de animales salvajes o domesticados, que recuperan su libertad. Es el domesticado que recupera su libertad natural. Y bueno, dicen que pertenecen al cazador, bueno, y ahí les va a explicar cuándo el cazador los hace suyo, cómo, si lo tiene que perseguir o no perseguir cuando está herido y demás. Eso lo dejo que lo lean ustedes, no tiene demasiada complejidad. Bien, otro tema que sí puede ser importante en respecto de la apropiación son los regímenes de cosas que forman parte de un tesoro y las cosas que son perdidas. Y las cosas que son perdidas. Vamos a la primera, por orden de aparición, que es la de los tesoros, adquisición de un tesoro, que arranca con el 1951. Ustedes saben que Vélez Sarsfield no era muy afecto a las conceptualizaciones en los códigos. Sin embargo, digo, hay más de una conceptualización o calificación de instituto dentro del Código Civil velezano. Este código sí es más afecto a las conceptualizaciones y así lo hace con el concepto de tesoro, que dice, es tesoro toda cosa mueble de valor sin dueño conocido, oculta en otra cosa mueble o inmueble, no lo es la cosa de dominio público ni la que se encuentra en una sepultura de restos humanos mientras subsista esa afectación. Bueno, entonces, ¿qué es tesoro y qué no es tesoro? Primero, es tesoro una cosa mueble, ¿no? Que puede estar oculta, dice, en otro mueble o en otro inmueble, o en un inmueble, perdón, o en un inmueble, y que además no tiene dueño conocido. Entonces, ¿qué característica tiene? Bueno, primero que es una cosa mueble, segundo que no tiene dueño conocido, y tercera que se encuentra oculta en un mueble o en un inmueble. Esas son las tres características que tiene un tesoro. Ahora bien, no son tesoros la cosa de dominio público. Ustedes recuerdan que hace un par de años aparecieron unas cartas manuscritas de San Martín. ¿Se acuerdan de eso? Que aparecieron. Eso podrían ser, porque son cosas de valor, claramente. Ahora, son cosas que pertenecen creo que a la Biblioteca Nacional, en este caso, son cosas de dominio público, es decir, nadie podría apropiárselas, como sucedió en ese caso, que alegaban una supuesta donación y demás, que habían sido encontradas en tal o cual lugar. La realidad es que no, eso no es tesoro, eso pertenece al patrimonio histórico del país, y por lo tanto nadie podría alegar torpeza o, como decimos nosotros, error de derecho en esta situación, menos en este caso una abogada conocida. Bien, con respecto a este tema de los tesoros, una vez que nosotros lo tenemos conceptualizado, lo que tenemos que saber es a quién pertenece. ¿De quién es el tesoro? Y el 1959 nos va a decir sencillamente que el tesoro es el descubridor. Sencillo. ¿A quién pertenece el tesoro? Si la pregunta fuera en el examen, se lo tiramos rápidamente en el oral. Al descubridor, lo primero que tienen que decir. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y quién es el descubridor? Bueno, el descubridor va a ser el primero que lo haga visible, van a decir ustedes. Porque así lo dice el código, dice, es descubridor del tesoro el primero que lo hace visible. Aunque no sepa que es un tesoro, fíjense, aunque no sepa que es un tesoro, puede no saberlo. El hallazgo obviamente debe ser casual, y esta es otra característica, y solo tienen derecho a buscar tesoro en objeto ajeno los titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión, con excepción de la prenda. Bien, a ver. Nosotros dijimos que el tesoro puede ser descubierto. A ver, si nosotros pensáramos rápidamente en la búsqueda de un tesoro, nos imaginamos 20 pasos a la izquierda de la palmera tal, entonces vamos a ir a un inmueble y vamos a caminar 20 pasos a la izquierda de tal palmera o de tal árbol, ¿no? Y ahí empezaremos a cavar. Bien, pero también puede ser descubierto ¿en dónde? Dice, en un mueble.
Es decir, ¿por qué el tesoro no puede estar guardado en un viejo ataúd? Y fíjense lo que dice el código. Dice, ni en la que se encuentra en una sepultura de restos humanos mientras subsiste esa afectación. Con lo cual, si yo voy a un cementerio abandonado, voy a un cementerio abandonado, es decir, ya no hay afectación de sepultura de los restos mortuorios que se encuentran en ese lugar, y me pongo a revisar y encuentro el tesoro, voy a decir que soy descubridor. Ahora bien, ¿quién tiene derecho a buscar en ese lugar? ¿En un mueble o en un inmueble? ¿Quién tiene derecho? Bueno, no cualquiera tiene derecho. En realidad tiene derecho el titular de un derecho real que se ejerce por la posesión. ¿Cuáles son los derechos reales que se ejercen por la posesión? Bueno, el dominio, el condominio, el usufructo, ¿no? La propiedad horizontal. Bueno, todos los derechos reales nuevos, varios de los derechos reales nuevos, el superficiario, no el de la prenda, no el de la prenda, dice a excepción de la prenda. El de la prenda no puede alegarse o no puede determinarse el prendario como un titular de un derecho real. Sí, es un titular de derecho real, perdón, que se ejerce por oposición, lo que no puede alegarse como descubridor de un tesoro, porque el código textualmente se lo prohíbe. Entonces solamente los titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión. Bien. El código continúa cuáles son los derechos del descubridor. Si el tesoro es descubierto, dice, en una cosa propia, el tesoro pertenece al dueño en su totalidad. Si es parcialmente propia, le corresponde la mitad como descubridor y sobre la otra mitad la proporción que tiene en la titularidad sobre la cosa. Es decir, que si yo soy condómino de un lugar y descubro un tesoro, el 50% me pertenece a mí por descubridor. Y el otro 50% lo tengo que compartir en mitades iguales, seguramente, o en la proporción que yo tenga en el condominio, si fuera un condominio. Ahora, si fuera un usufructuario, en realidad el otro 50% a mí no me corresponde nada, le corresponde todo al titular de la nuda propiedad. ¿Está claro? Al dueño de la cosa. Bien. Si el tesoro es descubierto casualmente en una cosa ajena, pertenece por mitades al descubridor y al dueño de la cosa de donde se halló. Dice finalmente, los derechos del descubridor no pueden invocarse por la persona a la cual el dueño de la cosa le encarga buscar un tesoro determinado, ni por quien busca sin su autorización. Pueden ser invocados si el hallador simplemente se le advierte sobre la mera posibilidad de encontrar un tesoro. Esto es sencillamente la situación de que yo mando a alguien, che, anda a cavar allá, que vas a encontrar, que va a estar el tesoro que supuestamente está escondido, o hay bienes de valor y demás. Es decir, si yo mandé a alguien en un lugar determinado, no puede decirse que esa persona es el descubridor. Otra cosa es que yo lo haya mencionado como una mera posibilidad. Ahí sí, era descubridor. Búsqueda del propietario de un tesoro, 1954. Bueno, lo dejo que ahí ya lo lean ustedes. Es bastante sencillo. Entonces, tesoro, para resumir, conceptualización, ¿cuándo hay tesoro? Segundo punto, ¿cuándo se determina quién es el descubridor del tesoro y quiénes pueden buscarlo? ¿Y cuáles son los derechos finalmente que se tienen sobre ese tesoro? Sencillo. Régimen de cosas perdidas. Bien. Fíjense que en el régimen de cosas perdidas, el artículo 1947, vuelvo nuevamente a ese artículo, inciso B1, dice, no son susceptibles de apropiación las cosas perdidas. Y continúa, si la cosa es de algún valor, se presume que es perdida, excepto prueba en contrario, esto que yo les decía. El valor de la cosa determina si se trata de una cosa abandonada, sujeta a apropiación, o si se trata de una cosa perdida, en el cual tiene un régimen jurídico diferente. Con lo cual, es el valor de la cosa la que me determina, a mí como el que la encuentra, si es una cosa perdida o abandonada.
Obviamente que admite prueba en contrario, como dice el código, ¿no? Admite prueba en contrario. Es decir, si yo mañana me encuentro un celular, ¿m? Si yo me encuentro un celular, claramente que voy a entender que se trata de una cosa perdida, ¿no? Porque tiene un valor. Pero te la voy a complejizar un poquito más. Si me encuentro un StarTAC, bueno, los más grandes se van a acordar, los más chicos ni saben de qué hablo. Un celular en un StarTAC. Y ahí ¿es un celular? Sí, es un celular. Y capaz que lo abandonó. ¿Entienden lo que le digo? ¿Por qué? Porque es un celular que en el 2005 ya era obsoleto. ¿Eh? Y si no anda, con más razón lo abandonó. ¿Eh? Ahora admite, pero en contrario, por ahí alguien lo perdió y era una reliquia que tenía ese alguien. ¿Eh? ¿Entiende el tema del valor de la cosa, cómo determina si es abandonada o perdida? Estamos hablando sobre un mismo objeto o que sirve para lo mismo, pero que tiene que ver con una cuestión de modelo. Bien. Entonces, vamos si la cosa es perdida, es decir, si tiene un valor. Sí, ¿alguien hizo ahí algo como que quiso preguntar? Doctor, yo quería hacerle una pregunta. Sí, Belén. No me quedó claro entonces si la cosa perdida puede ser, se puede apropiar. O sea, sí, pero con las obligaciones. No, Ahora arrancamos con la cosa perdida. Si es abandonada, sí. si es abandonada, sí. Ahora arrancamos con el régimen de las cosas perdidas. Bueno, muchas gracias. Yo lo primero que dije es decir, ¿cómo vos sabés si la cosa es perdida o abandonada? Lo primero Claro, que depende del valor. Y me vas a decir, mira, en principio, teniendo en cuenta el valor de la cosa. Claro, tal cual. Si de valor, voy a entender que es perdida. Ahora, si yo encuentro una cosa de valor, es decir, encuentro una cosa perdida, lo primero que tengo que saber es que no estoy obligado a tomarla. ¿Se entiende? Yo no estoy obligado a tomarla. Si yo encuentro un celular, un iPhone, caminando por la calle, no estoy obligado a tomarlo. Por lo tanto, paso de largo y sigo. Y no pasó nada. El problema está si la tomo. Si la tomo, ¿es mía? No, no es mía. En realidad, en ese caso, yo ya me empiezo a comportar como depositario y cargo con las obligaciones del depositario. ¿Mm? ¿Y qué dice el código? Bueno, el código dice, el que encuentra una cosa perdida no está obligado a tomarla. Pero si lo hace, asume las obligaciones del depositario a título oneroso. Es decir, si yo encuentro una cosa perdida y la agarro, me convierto en depositario. Me tienen que pagar por eso, por ser depositario. Veremos después cómo se determina la indemnización que me corresponde. Pero me tienen que... Bueno, ustedes fíjense que vulgarmente, no vulgarmente, sino el dicho popular dice que si yo encuentro una cosa perdida o encuentro dinero, generalmente por ahí es lo que uno encuentra, dice, te corresponde el 10%. En realidad no está escrito en ningún lado, pero sí es cierto que me corresponde algo, porque si yo tengo la buena fe de agarrarlo a eso que me encontré y devolverlo o ponerlo a disposición de la justicia, obviamente, y además cuidarlo en el mientras tanto de que no se rompa, no se pierda, no le pase nada, obviamente me tienen que pagar por eso. ¿Lo determinará quién? Bueno, si no me pongo de acuerdo con la otra parte, me lo va a determinar un juez. Y es eso lo que dice esta sección tercera sobre el régimen de las cosas perdidas. Fíjense, si yo encuentro una cosa perdida, es un cuentito. No estoy obligado a tomarla. Si la tomo, cargo con las obligaciones del depositario a título oneroso. Si la debo restituir, por supuesto, la tomé, la debo restituir inmediatamente a quien yo crea que tiene derecho a reclamarla. Ahora bien, si yo encuentro que el celular dice, lo encontré en la facultad y dice Daniel Núñez, cualquiera de ustedes va a agarrar y va a ir a la sala de profesores, este es el celular del doctor Núñez. Ahora, pueden no decir nada o pueden no saber. Bueno, si no individualizo a la persona, dice que la debo entregar a la policía del lugar del hallazgo. Quien debe dar intervención al juez. Es decir, yo encontré el celular, se lo llevo a la comisaría, lo encontré en la zona del centro, en la zona de la facu, lo llevo a la comisaría primera. Y la comisaría primera hará un acta de lo que yo le estoy dejando, y lo llevará y lo pondrá a disposición del juez. Y el juez inicia un trámite judicial. ¿Para qué? Para encontrar el verdadero propietario.
de esa cosa. ¿Qué va a hacer el juez? Bueno, dice, la restitución de la cosa a quien tiene derecho a reclamarla debe hacerse previo pago de los gastos y de la recompensa. Si se ofrece recompensa, el hallador puede aceptar la ofrecida o reclamar su fijación al juez. Sin perjuicio de la recompensa, el dueño de la cosa puede liberarse de todo otro reclamo del hallador transmitiéndole su dominio. Transcurridos 6 meses sin que se presente quien tiene derecho a reclamarla, la cosa debe venderse en subasta pública. La venta puede anticiparse si la cosa es perecedera o de conservación costosa. Deducidos los gastos y el importe de la recompensa, el remanente pertenece a la ciudad o municipio del lugar en que se halló. ¿Está claro? Me parece que está más que claro. Es decir, lo encontré yo, se lo llevé a la policía se lo llevó al juez. El juez abrió una causa para determinar de quién es la cosa. ¿Aparece el dueño? Bueno, tiene que pagar los gastos de conservación más la recompensa. Si no se pone de acuerdo conmigo con la recompensa, lo tendrá que fijar el juez. Si el juez, pero también podrá decir, no estoy de acuerdo con pagar estos gastos porque vale más de lo que encontraste, por lo tanto te doy la cosa y quédatela vos. Si no aparece el dueño, el juez, pasado los 6 meses, la subasta, la remata. Ahora, la cosa era perecedera, es decir, se echaba a perder, no se podía esperar 6 meses. Bueno, se anticipa la subasta. ¿Qué es la subasta? Es la venta de la cosa en forma pública. Es cuando se dice vulgarmente va a remate. ¿Y qué pasa con lo que se recauda de esa subasta, de ese remate? Bueno, se pagan los gastos, se paga la recompensa, y el remanente, como no apareció el dueño, se lo damos a la municipalidad del lugar donde se encontró la cosa. ¿Está claro? En ese caso, la recompensa, en el caso de que no apareció el dueño, ¿la recompensa es de ese valor del 10% o no lo puede establecer el juez? No, la recompensa siempre la fija el juez. Puede ser del Siempre. 10, del 20. ¿Qué hará el juez? Determinará el valor de la cosa y en base al valor de la cosa determinará cuál es la recompensa. El valor y la importancia que puede tener una cosa, ¿no? Para otra persona, ¿no? Sí. Discúlpeme. Sí, Graciela. En algunos de los casos no es mucho más oneroso todo el trámite y todo lo demás en cuanto al valor de lo que puede tener una cosa. Sí. Y sí, por supuesto. Por eso seguramente si aparece el dueño antes de andar pagando gastos y recompensa, digan, la abdico, la dejo, la abandono. ¿Entiende, Graciela? Entonces, yo ya en ese caso, el juez dirá, bueno, la rematamos y pagamos los gastos, si ya la tiene el juez, ¿no? La rematamos y pagamos los gastos y la recompensa, y en algunos casos dará pérdida, por ahí en algunos casos no cubre ni los gastos ni la recompensa. Y en otros casos valdrá más. Entonces, bueno, habrá que ver el caso puntual de las cosas de que se trate. De las cosas de que se trate. Obviamente que si encuentro dinero, es una cosa perdida. Encontré un bolso con dinero, algo que pasa 2x3 que salen en las noticias, que alguien encontró un bolso con dinero, a veces sabemos de quién es y a veces no. Bueno, se lleva a la comisaría, se cuenta, se hace el acta, la comisaría lo pone a disposición del juez y si aparece el dueño de ese mismo dinero, porque obviamente el dinero no lo podemos vender, ¿no? Estamos claros, que no va a remate el dinero, no vamos a esperar los 6 meses. Esperaremos los 6 meses para ver si apareció alguien. Si no apareció nadie, deduciré gastos de ahí, pagaré recompensa de ahí, y el resto va al municipio, si es que hay un resto. ¿Está claro? Bueno, entonces, con respecto a apropiación, a mí me interesa que ustedes discriminen cuáles son cosas sujetas de apropiación y cuáles no, y cuáles son específicamente el régimen de los tesoros y el régimen de las cosas perdidas. ¿Está claro? El código continúa con otros supuestos de adquisición del dominio, el derecho real del dominio. Otros supuestos especiales de la adquisición del derecho real de dominio. Estos supuestos son los que menciona en el artículo 1957 en adelante, que habla de transformación
y de accesión. ¿Mm? De transformación y de accesión de cosas. Vamos a ver los 2 o 3 casos que a mí más me interesa. Estamos con tiempo todavía. Bien. El primero es el de transformación. Cuando una cosa se transforma. Cuando nosotros transformamos una cosa. Fíjense, dice, hay adquisición del dominio por transformación si alguien de buena fe, con una cosa ajena, mediante su sola actividad o la incorporación de otra cosa, hace una nueva con intención de adquirirla sin que sea posible volverla al estado anterior. En tal caso, solo debe el valor de la primera. Bueno, a ver. El artículo está bien, pero si nosotros no explicamos de qué estamos hablando, no lo van a terminar de entender. ¿Ustedes qué imaginan un caso de transformación donde el transformador adquiere la cosa? La adquiere porque no es una cosa propia, pero por su trabajo la adquiere. ¿Qué caso podrían imaginar? Un árbol que se transforma en una mesa. Por ejemplo, muy bien. Muy bien. Sí, podríamos imaginar también una piedra que la convierto en una escultura. O la arcilla. La arcilla, muy bien. Es decir, cuando yo agarro una cosa que no es mía, y por eso estamos hablando de la adquisición de algo que no es mío, digo, la piedra que agarré, bruta como estaba, no era mía. No era de mi propiedad. Entonces, yo a esa piedra la trabajo, y resulta que el código, la legislación, dice que a partir de determinada situación, eso pasa a ser mío. No de forma gratuita, ahí me va a decir qué es lo que tengo que pagar y qué es lo que no tengo que pagar. Y también el código se va a preguntar, o me va a decir, ojo, el transformador tiene que ser de buena fe, porque si es de mala fe pasan otras cosas. La puede adquirir, pero con otros tipos de tintes jurídicos. Entonces, a ver, este artículo caracteriza a este modo de adquisición del dominio sobre cosa ajena la alteración de una cosa mueble por la sola actividad o la incorporación de otra. Todo ello, obviamente, con la intención, pensemos en posesión, pensemos en animus domini, con la intención de adquirirla. Pero tenemos que discriminar 2 o 3 cositas ahí. Primer tema, la materia tiene que ser ajena. La materia tiene que ser ajena. Es fundamental que la cosa sobre la que se trabaja, digo, la persona que hizo la mesa, o el escultor que hizo la escultura con la piedra, esa piedra, ese árbol eran ajenos. Si fuera propio, obviamente no hay conflicto, porque yo estoy facultado a hacer lo que quiera con mis cosas, ¿no? Está claro eso. Segundo punto a tener en cuenta, ¿la transformación se produce por la actividad del transformador o por la incorporación de otra cosa? O por la incorporación de otra cosa. Si la transformación de la cosa es consecuencia de la naturaleza, no habría conflicto alguno, ya que en este caso la cosa pertenece al dueño de la materia. Es decir, hay conflicto cuando la transformación es por la acción del hombre. Si no es por la acción del hombre, en ese caso, la cosa pertenece al dueño de la materia. ¿Está bien? El caso, por ejemplo, de un escultor que trabaja con material descartable, ahí no sería el tema porque no sería ajeno, sería de él, el material reciclable o todo del descarte. No, podría ser de él también. Si lo fue y lo buscó porque era cosa abandonada, en primer lugar la adquirió por apropiación.
Digo, si yo fui a trabajar con PET descartables, que están tirados en la basura, es abandonado. Ahora, si yo con eso hice una gran obra, ya primero lo adquirí como apropiación, y después puedo, con la apropiación, una vez que ya adquirí el dominio, que es inmediato, no necesito una sentencia ni nada por el estilo, después hago lo que se me antoje. Por eso digo, tiene que haber, la materia tiene que ser ajena, la materia tiene que ser ajena en todo momento, y la transformación tiene que ser por actividad del hombre y no natural. Y finalmente, tiene que haber un resultado, que es el objeto nuevo. El objeto de la transformación es la creación de un objeto nuevo, distinto del anterior. ¿Está claro? Distinto del anterior. Este requisito es insoslayable, porque si la actividad del hombre se limitó a cambiar en cierto punto la apariencia, porque pulí la mesa, porque le hice una restauración, no habría un objeto nuevo en ese caso, ¿se entiende? Si yo lo que hice fue una actividad de restauración, de volver la cosa a su estado original, no hay un objeto nuevo, es el mismo objeto mejorado. Bien, entonces, materia ajena, transformación, objeto nuevo, y un punto más, que no es menor, y un punto más, que no es menor, que lo mencioné, la intención de apropiarse del objeto nuevo. Es decir, si yo no tengo esa intención, ese animus domini, no hay adquisición por transformación. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente. A ver, si yo le llevo una piedra a un escultor para que me haga una escultura y el escultor la hace, pero no tiene el animus domini, me la devuelve y listo, no estamos discutiendo de nada en este caso, ¿se entiende? Entonces, tiene que darse también este animus domini de decir que se va a quedar con la cosa. Obviamente que en ese caso va a entrar a jugar siempre la buena o la mala fe del transformador. La buena y la mala fe del transformador. Si hay buena fe, si hay buena fe en el transformador, el transformador debe devolver el valor de la cosa transformada. Vamos a leerlo. Dice, hay adquisición del dominio por transformación si alguien de buena fe con una cosa ajena, mediante su sola actividad o la incorporación de otra cosa, hace una nueva con la intención de adquirirla, sin que sea posible devolverla al estado anterior. Es decir, además no tiene que, en este caso, tiene que haber buena fe y no debe poder volverse la cosa al estado anterior. Es decir, la escultura yo no la puedo volver a hacer piedra. Ya la piedra la trabajé. Entonces no hay posibilidad. En tal caso, solo debe el valor de la primera, es decir, solo debo el valor de la piedra. ¿Se entiende? Solo debo el valor de la piedra en ese caso. No de la escultura, que claramente va a tener un valor mayor, porque está el hecho del hombre ahí. Pero debo la piedra, porque soy de buena fe. ¿Y por qué soy de buena fe? Porque no tenía manera de saber que la cosa no era mía. Porque por ahí fui a agarrar la piedra de un lugar que había varias piedras, mías y de otras personas. Es decir, no había manera de que yo sepa de que la cosa no era mía. Soy de buena fe. Me comporté como un hombre diligente y aún así hay un error de hecho, excusable. Bien. Dice, si la transformación se hace de mala fe, el dueño de la materia tiene derecho, es decir, el dueño de la piedra, vamos a ponerlo en nombre y apellido, el dueño de la piedra, el dueño de la materia tiene derecho a ser indemnizado de todo daño,
sino prefiere tener la cosa en su nueva forma. Es decir, entonces, si soy de mala fe y la cosa no puede volver a su estado anterior, el dueño de la piedra tiene derecho a que lo indemnicen de daños y perjuicios. Ahora, podría decir, no me indemnices, dame la escultura. Ah, bueno, vos querés la escultura. Bueno, si querés la escultura, en ese caso, vos, dueño de la piedra, en este caso, debe pagar al transformador su trabajo o el mayor valor que haya adquirido la cosa a su elección. Es decir, tengo que pagarle el trabajo al escultor, o lo que la cosa vale en este momento ya transformada. ¿A elección de quién? Del dueño de la piedra. Es decir, tengo, como dueño de la piedra, tengo la facultad de elegir qué es lo que pago. ¿Le pago el valor de la cosa o le pago el valor del trabajo? Obviamente que voy a elegir siempre lo más barato si me da la posibilidad de hacerlo. ¿O no? Nadie me dice que no lo pueda hacer. Bien. Seguimos. Dice, si el transformador es de buena fe y la cosa transformada es reversible a su estado anterior, paramos la pelota acá. Es decir, estábamos viendo buena y mala fe cuando la cosa no podía volver a su estado anterior. Ahora estamos viendo buena o mala fe cuando la cosa puede volver a su estado anterior. Yo puedo desintegrar la cosa, puedo disolverla y volverla de su estado anterior. Dice, si el transformador es de buena fe y la cosa transformada es reversible a su estado anterior, el dueño de la materia es dueño de la nueva especie. En este caso, debe pagar al transformador su trabajo, pero puede optar por exigir el valor de los gastos de la reversión. Si la cosa puede volver a su estado anterior y el transformador es de buena fe, el dueño de la materia se queda con la cosa y solo debe pagarle al transformador el trabajo. Dice, pero puede optar por exigir el valor de los gastos de reversión. También le puede exigir que para volver las cosas a su estado anterior, que puede tener un gasto, exigírselo al transformador. Finalmente, si el transformador es de mala fe y la cosa transformada es reversible a su estado anterior, el dueño de la cosa puede optar por reclamar la cosa nueva sin pagar nada al que la hizo o aplicarla con indemnización del valor de la materia y del daño. Entonces es también sencillo en este caso. Lo puede aplicar y pedirle que le pague el valor de la cosa, de la materia y el daño que le generó, o puede quedarse con la cosa sin tener que pagar nada al que la hizo. ¿Por qué? Porque el que la hizo de mala fe. Entonces, ¿están claros los 4 supuestos de la transformación? Que es lo importante. Fíjense, figúrenlo así ustedes. Transformador de buena fe con la cosa que no puede ser vuelta a su estado anterior. Resultado. ¿Cuál es el resultado? ¿Se la queda, no se la queda? ¿Qué paga y qué no paga? Transformador de mala fe cuando la cosa no puede ser reversible a su estado anterior. Lo mismo. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Paga, no paga? ¿Qué paga? Tercer caso. Transformador de mala fe, de buena fe, cuando la cosa puede ser reversible a su estado anterior. Lo mismo, con consecuencias. Y finalmente, transformador de mala fe, cuando la cosa no puede ser reversible a su estado anterior, lo mismo. ¿Cuáles son las consecuencias? Ese es el esquema que ustedes deberían armarse para entender este tema. Y siempre, 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 siempre con estos casos, imaginen un ejemplo. Siempre imaginen un ejemplo. Bien. Sigue la accesión de cosas muebles. La accesión de cosas muebles generalmente se da por confusión. En 1958, es decir, cuando dos cosas muebles se juntan, que pertenecen obviamente a distintos dueños, acceden entre sí sin que medie el hecho del hombre y no es posible separarlas sin deteriorarlas o sin gastos excesivos, la cosa nueva pertenece al dueño
del que tenía mayor valor económico al tiempo de la accesión. Si es imposible determinar qué cosa tenía mayor valor, los propietarios adquieren la nueva por partes iguales. Acá no interviene el hecho del hombre, acá se da por una unión natural. Imaginen que se termina formando un vino por diferentes uvas pertenecientes a diferentes propietarios. Por una confusión sería ese caso, ¿no? Entonces ahí habrá que determinar cuál era lo más caro, cuál era el que tenía mayor valor, y en todo caso ahí se determinará quién es el domino. Y si no se puede determinar, se hará en proporción. Les menciono este tema acá, el artículo, la nota en realidad a los artículos 2567 a 2570 del Código de Vélez-Arfiel. Es decir, léanlos esos artículos que habla sobre la especificación o transformación en el viejo Código de Vélez, y particularmente los antecedentes del derecho romano que menciona Vélez-Arfiel en esa nota, entre lo que era la discusión entre los proculeyanos y los savignianos. No savignianos con G de Savigny, sino savignianos como suena. ¿Y por qué es interesante esa discusión? Porque esas dos ramas o líneas de pensamiento distinguían en qué era más valorable, la cosa o el hecho del hombre. Y depende de qué tenía mayor valor, era a quien le entregaban la propiedad. Vélez-Arfiel abandona ese esquema de discusión entre los savignianos y proculeyanos, y se mete en algo que para mí es más complejo, que determina la buena o la mala fe. El Código Civil y Comercial actual elimina la buena o la mala fe en este caso. Fíjense que el 1958 no habla de la buena o de la mala fe de las partes, sino que habla del valor de los materiales. Depende qué es lo que es más valioso, es lo que determina la propiedad de la cosa accedida, porque esto estamos hablando de accesión. Es Profe, interesante. Sí, Antonella. ¿podría repetir los artículos que dijo recién del antiguo código? 2567 a 2570, pero particularmente la nota. Y particularmente la discusión entre los savignianos y los proculeyanos. Esto lo menciono porque si vamos a adquisición del dominio, el antecedente es importante porque hay toda una transformación o un cambio de paradigma entre el Código de Vélez y esto. Bien. Lo van a leer igual bien en Keeper, en el Código Comentado que pueden estar leyendo, no van a tener grandes inconvenientes. Bien. Para terminar esta parte, no queda poco igual, queda un largo trecho, está la sección 5 del código, la sección 5, que arranca en el artículo 1959. Arrancan en el artículo 1959. Bien. En este, ¿puede repetir? Maite, ahí estoy viendo un mensaje. Bueno, ¿puede repetir los artículos? Es lo que dije recién, ¿no? Estamos en bolilla 6, sí. Ahí estoy recién leyendo los chats. Prefiero que me interrumpan antes que estar leyendo el chat, porque si no me distraigo demasiado. Sí, ahí lo dijo, ya lo anoté, por gracias. eso, cualquier cosa me interrumpe. Bien, a ver, acá vamos a ver 3 figuras importantes en esta sección, y que es importante porque también cuando vemos adquisición pueden ser preguntas de examen de cabeza en un oral. Si les digo, bueno, háblenme de adquisición, y les digo, bueno, háblenme de abulsión, ¿cuál es el régimen? O háblenme de aluvión, o háblenme de construcción, siembra y plantación, ¿no? Es decir, piensen en estas 3 posibilidades. Abulsión,
aluvión y edificación, construcción, siembra y plantación. Los dos primeros, la abulsión y el aluvión, son más sencillos de entender. El tercero, nuevamente, tenemos que discriminar entre la buena y la mala fe de las personas que intervienen en esa situación. ¿Está claro? Bien. ¿Qué es el aluvión y qué es la abulsión? A diferencia de lo que vulgarmente uno puede entender, que el aluvión es, porque dice, bueno, se viene el aluvión, vulgarmente se dice el dicho, viene el aluvión, parece que viene algo de golpe, repentino, fuerte. Bueno, no, pero a diferencia de eso, no es la adquisición por aluvión, no es algo repentino, no es algo violento, no es algo fuerte. Al contrario, dice el código, el acrecentamiento paulatino e insensible de inmueble confinante con aguas durmientes o corrientes que se produce por sedimentación pertenece al dueño del inmueble. Yo voy a intentar hacer algo que habitualmente lo hago en un pizarrón y lo voy a hacer en una pizarra, si esto permite compartir pantalla, para dibujárselos, para que a ver de qué estamos hablando. ¿Están visualizando ahí el pizarrón? Sí, profe, sí. Bien. Bueno, vamos a hacer un dibujito. Piensen que esta es una línea. A ver. Vamos a poner. A ver. No sé si voy a poder. No, no voy a poder con esta máquina. Bueno. No me deja dibujar. Qué lástima. Bueno, nada. A ver. Voy a salir de compartir pantalla. A ver, piensen en un río, un arroyo, aguas durmientes, dice el código, y en los terrenos colindantes con esos inmuebles, con ese curso de agua, ¿no? Piensen en esa situación. Y piensen que ese río, ese curso de agua, trae una sedimentación que puede seguir corriendo por el río, por el arroyo, por ese curso de agua, o puede empezar a depositarse sobre uno de los márgenes de los inmuebles colindantes con estos lugares. Y esa sedimentación que se va depositando en estos inmuebles, ¿qué es lo que va a hacer? Que estos inmuebles se acrecienten, sean cada vez más grandes. Se puede también comer, ¿no?, el curso de agua, pero también te puede agrandar el terreno. Bueno, de eso se trata el aluvión y la abulsión, de esos acrecentamientos, que después vamos a ver si son paulatinos o súbitos, que sufren los inmuebles por la acción del agua. Que sufren los inmuebles. Entonces, primero, el aluvión, dice, el acrecentamiento paulatino e insensible del inmueble confinante con aguas durmientes o corrientes que se produce por sedimentación pertenece al dueño del inmueble. ¿Se entiende? ¿Están visualizando la situación? ¿Alguien no la entiende? ¿No se alcanza a dar cuenta? Profesor, sería, por ejemplo, dos campos que están divididos, si se quiere, por un río. ¿Sería, por ejemplo, una visualización? Sí, pero no necesariamente dos campos. A ver, espera. Vamos a ser muy artesanales.
lo voy a dibujar. Fíjense. Se alcanzan a ver esas dos líneas. Vamos a poner que esto del medio es el río, ¿no? Sí. Vamos a poner que acá hay un campo, un inmueble, cualquiera. Pero pensemos, sí, obviamente en un campo. Y de este lado también. Acá puede haber uno o dos campos, ¿no? Porque podría estar dividido, es decir, en un campo A y otro campo B, o ser todo uno. El agua del río va corriendo y va dejando sedimentación, ¿no? Entonces, esa situación de estos márgenes se van a ver, vamos a dibujarlos de vuelta, esto yo generalmente lo hago en el pizarrón, y el inmueble que podría tener, qué sé yo, 4 hectáreas y medias, ahora pasó a tener 5 hectáreas, ¿ven? El margen del río, el margen del inmueble se fue acrecentando por una sedimentación. ¿Se entiende? Entonces, Sí. este inmueble pasó a ser más grande. Con lo cual yo ya no tengo el mismo inmueble que tenía antes de esta sedimentación, de este acrecentamiento del inmueble. Tengo algo más grande, más importante. Bien. Esto es terrible porque queda grabado, así que van a decir, miren, la bestia esa, cómo está dando clases. Pero, no, pero está bueno, bien, es didáctico. quería dibujarlo y no pude usar esta aplicación para dibujar. Pero bueno, ¿se entiende entonces? Ahora lo entienden todos de qué estamos hablando. Bien. Entonces, en este caso, dice que esta sedimentación, este acrecentamiento del inmueble, pertenece al dueño del inmueble. Si yo mañana me levanto, no mañana, porque fíjense que es paulatino e insensible, no es algo que veo de un día para el otro, porque hubo una crecida del río y me dejó, o hubo un retiro del río y me dejó un campo más grande, sino que a medida que pasa el tiempo yo voy a ir notando que está más grande mi inmueble. Bueno, pertenece al dueño del inmueble. Dice, no hay acrecentamiento del dominio de los particulares por aluvión si se provoca por obra del hombre a menos que tenga fines meramente defensivos. Claro está. Si yo para tener más tierra hice una obra río arriba, hice una especie de defensa, no defensa, sino que hice una obra solamente con el objetivo de acrecentar el tamaño de mi inmueble, en ese caso yo no me voy a poder arrogar la adquisición del dominio por accesión de aluvión. ¿Está claro? Salvo que esa obra haya sido defensiva. Lo tuve que hacer porque se me inundaba todo el campo. Entonces, no solamente logré que no se me inunde todo el campo, sino que logré también acrecentar mi inmueble. Pero tengo que demostrar, y siempre van a ser situaciones de hecho las que determinen la situación que se esté discutiendo. ¿Está claro? Bien. Sigue el artículo. No existe aluvión si no hay adherencia de la sedimentación al inmueble. No opta la adherencia el curso de agua intermitente. Obviamente esa adherencia por sedimentación tiene que ser permanente. Y no puede ser circunstancial. Tiene que ser permanente. Tiene que ser algo que quede. El acrecentamiento aluvional a lo largo de varios inmuebles se divide entre los dueños en proporción al frente de cada uno de ellos sobre la antigua ribera. En este caso que yo mencionaba, fíjense, si yo soy dueño de esta parte y mi vecino de esta parte hacia abajo, el acrecentamiento es proporcional. Dividiremos, de acuerdo como esté, diremos esta parte de abajo es tuya y esta parte de arriba es mía. Es proporcional a lo que se haya, de acuerdo al margen del río sobre el que yo esté. Bueno, se aplican las normas sobre aluvión tanto a los acrecentamientos producidos por el retiro natural de las aguas como por el abandono del cauce. Es decir, el aluvión, entonces, fíjense, este último párrafo es muy importante porque el aluvión
se puede dar de tres maneras. Se puede dar por incremento paulatino e incesante de sedimentación, ¿no? Traída por el río. También se puede dar por el retiro, dice, de las aguas, el retiro natural de las aguas. Es decir, se secó el arroyo, el curso de agua. Se secó, se retiró. O por el abandono del cauce, pasó por otro lado el cauce. Obviamente que por un hecho natural, no por una intervención del hombre. Entonces, en ese caso, donde ya el río no corre, donde el arroyo, el curso de agua no corre, el dueño del inmueble lindero con ese curso se hace dueño de la parte proporcional. Claramente se va a hacer dueño de esa parte y el que esté enfrente se va a hacer dueño de otra parte también, ¿no? Por eso habla de la proporcionalidad de cómo se dividiría en ese caso. Entonces el aluvión se puede dar por estos tres causas. Por el incremento incesante, por desedimentación, paulatino e incesante, pero también o por abandono del curso de agua o por el retiro natural de las aguas. Bien, fíjense el concepto de cauce de río que hace el 1960 y después el 1961 habla de abulsión. La abulsión, a diferencia del aluvión, sí se habla de una fuerza súbita, dice, el acrecentamiento del inmueble por fuerza súbita de las aguas que produce una adherencia natural pertenece al dueño del inmueble. Una crecida del río, del arroyo, trajo una sedimentación. Cuando se fue la crecida esa, me dejó el inmueble más grande. Bueno, en ese caso, hay una adquisición del dominio, pero porque fue por una fuerza súbita, eso se dio por abulsión. Eso se dio por abulsión. Es decir, la diferencia entre la abulsión y el aluvión es que en la abulsión hay una fuerza súbita de las aguas. Y vamos a ver que también no solamente de las aguas, vamos a leer después los últimos párrafos. Sigue el artículo, dice, perdón, los últimos párrafos no, la oración siguiente dice, también le pertenece a ese acrecentamiento si se origina en otra fuerza natural. ¿Qué otra fuerza natural imagina? ¿Qué otra fuerza natural? ¿Un terremoto? Sí, un terremoto, yo no vería que haya un acrecentamiento del inmueble por un terremoto. ¿Qué otro? Cuando se vive cerca de lo que son algunos picos y se cae, se acomoda la base, se deja un lugar un poco más amplio. Sí, no sé, ¿y qué otra cosa? Algo más natural todavía, algo más sencillo. ¿Una inundación? Bueno, inundaciones por el curso del agua. ¿Y qué otro caso podés imaginar? Si hay un tornado, si hay tierra, por el viento, por acción del viento, ¿no puede haber un acrecentamiento? Por ejemplo, en las zonas costeras, ¿no hay desplazamiento de médanos por la acción de los vientos? Piensen sí. En Pinamar y demás. ¿Es el agua? No, es el viento. Entonces hay otras fuerzas naturales que también puede llevar a un acrecentamiento del inmueble. Entonces, en esos casos también le pertenece, si ese acrecentamiento se origina en otra fuerza natural. Piensen en algo más sencillo como el viento. Tornado o algo así. Ahora bien, si se desplaza parte de un inmueble hacia otro, su dueño puede reivindicarlos mientras no se adhiera naturalmente. Ahora vemos el caso. El dueño del otro inmueble no tiene derecho para exigir su remoción, más pasado el término de 6 meses, las adquiere por prescripción. Cuando la abulsión es de cosas no susceptibles de adherencia natural, se aplica lo dispuesto sobre cosas perdidas. Fíjense, la inundación, la crecida del río, por ahí acá, el que viva
en algún lugar de ríos donde hay crecidas y demás, se va a dar cuenta más fácilmente. Yo, por ejemplo, en Córdoba era muy natural este tipo de cosas. Que había una crecida del arroyo que pasaba de un arroyo donde te mojabas los pies a ser un arroyo o un río que te pasaba la cabeza. Bueno, esa crecida que era súbita, que era de repente, obviamente que arrastraba todo lo que encontraba a su paso. Y ese arrastrar todo es piedra, es sedimentación y demás. Y hay a veces como que te come una parte del terreno y se lo lleva, lo desplaza y lo deja, o se diluye en el agua o te lo deja en otro lado. Bueno, en ese caso, eso que queda en otro lado, podría venir el dueño de aquel que perdió parte de su inmueble y reivindicarlo. Y lo puede retirar. A ver, pensemos que va a ser muy difícil determinar qué parte te arrastró, pero bueno, por ahí, por signos, se podría determinar, bueno, esta parte, fíjate que está herida porque no está, bueno, lo que sea. Entonces, ver si podés, retirar camiones de tierra, de piedra y ese tipo de cosas. Pero podría reivindicarlo. Ahora bien, el dueño del inmueble, que se vio acrecentado por esa abulsión, no puede exigirle al otro inmueble que venga y que lo retire. Pero también tiene a su favor, o sí tiene a su favor, el plazo de prescripción. Es decir, vos tenés 6 meses para reclamarme lo que se adhirió a mi inmueble. Si pasaron 6 meses, no tenés más derecho. Es una prescripción pero muy corta. Es una prescripción semestral. Pero además, fíjense que el agua, yo les decía que puede arrastrar cualquier cosa. Podría arrastrar un molino, podría arrastrar maquinaria, lo mismo que el viento. Podría arrastrar cualquier cosa. Si arrastra esos muebles, generalmente, ¿qué voy a decir? No, ahora mi mueble se vio acrecentado por un molino. No, ahí tengo que aplicar el régimen de las cosas perdidas. Con lo cual, el dueño del inmueble donde quedó varado el molino, o la cosechadora además, deberá decir, encontré algo. Me convierto en depositario a título oneroso. Lo pongo, no conozco de quién es, lo pongo a disposición de la justicia o de la policía primero y de la policía de la justicia. Y ahí entra el juego del régimen de las cosas perdidas. ¿Se entiende? Por eso la última parte dice, cuando la abulsión es de una cosa no susceptible de adherencia natural, piensen en estos casos, se aplica lo dispuesto sobre las cosas perdidas. Es decir, cuando me atraen cosas que no son susceptibles de cosas de adherencia natural, se aplica el régimen de cosas perdidas. ¿Está claro? Abulsión y aluvión. ¿Cómo dividimos? Fíjense que ninguno de los dos entra la buena o la mala fe. Ni la buena ni la mala fe. Para terminar, quedan 2 artículos. 1962 y 1963. En 1963 habla de la invasión de inmueble colindante. Y el 1962 habla sobre la construcción, siembra y plantación que se hace en un inmueble. Acá es determinante diferenciar de quién son o a quién pertenecen los elementos con los que se construye, se siembra o se planta, quién pertenece y en qué terreno, en qué inmueble se construye, se siembra y se planta. Pero además, tengo que agregar la buena o la mala fe de las personas que intervienen. Entonces, nuevamente volvemos al modelo de la transformación. Yo tengo que discriminar cuando el sembrador, plantador o edificador, el constructor, lo hace con bienes propios o ajenos, sobre qué terreno, si es propio o ajeno, y si lo hace de buena o de mala fe. ¿Y cuáles son las consecuencias? Siempre, ¿cuáles son las consecuencias? Es
a quién pertenece la cosa o qué debe pagar tanto el dueño del inmueble como el dueño de los materiales que se utilizan. ¿Está claro? Digo, figuremos así, ahora ustedes lo van a empezar a discriminar a medida que vayamos viendo el código. Bien. Fíjense que en 1962 dice, si el dueño de un inmueble construye, siembra o planta con materiales ajenos, los adquiere, pero debe su valor. Si es de mala fe, también debe los daños, dice el artículo. Entonces, primer caso. El dueño del inmueble, vamos a poner siempre con la construcción. Después ustedes le agregan sembrador o plantador, para no estar si el que siembra, planta o construye, más sencillo. Si yo soy dueño del inmueble y construyo con materiales ajenos y soy de buena fe, es decir, dueño del inmueble, construyendo con materiales ajenos de buena fe, ¿por qué soy de buena fe? Porque no tuve manera de saber de que no eran las cosas mías. Los materiales, no tenía manera de saber que no eran míos. Soy de buena fe, ¿qué le debo al dueño de los materiales? El valor de los mismos, nada más. Dice, solamente le debo el valor de los mismos y adquiero lo que construí. Adquiero lo que sembré, adquiero lo que planté. Soy dueño del inmueble, soy de buena fe, lo hago con materiales ajenos, pero como soy de buena fe, los adquiero. Y solo debo el valor de los materiales. Ahora, si soy de mala fe, también debo los daños, pero no dejo de ser dueño de las cosas. ¿Se entiende? También debo los daños. Entonces, la diferencia del constructor, sembrador, plantador, con materiales ajenos, entre la buena y la mala fe, es que la buena fe debe el valor de las cosas. Y el de mala fe debe el valor de las cosas y los daños y perjuicios provocados al dueño de las cosas. ¿Está claro? Seguimos. Si la construcción, siembra, plantación, es realizada por un tercero, los materiales pertenecen al dueño del inmueble, quien debe indemnizar el mayor valor adquirido. La plantación, la construcción, la hizo un tercero, ya no la hizo el dueño del terreno. La hizo un tercero sobre mi inmueble. La hizo un tercero sobre mi inmueble. ¿De quién es la cosa? Mía. Mía. La hicieron en mi inmueble. Ahora bien, dice, pertenecen al dueño los materiales pertenecen al dueño, quien debe indemnizar el mayor valor adquirido. Obviamente no es lo mismo mi terreno pelado que mi terreno todo plantado. Tiene un mayor valor. ¿Qué debo? El mayor valor adquirido. No todo el valor. Es decir, si mi terreno pelado valía 10.000 pesos y plantado vale 15.000, debo 5.000. Porque debo el mayor valor adquirido, no todo. ¿Está claro? Porque ¿cómo le voy a pagar algo que ya era mío? Bien. Sí, si el tercero, ahí en el caso anterior era de buena fe, ahora si el tercero es de mala fe, el dueño del inmueble puede exigirle que reponga la cosa al estado anterior a su costa, a menos que la diferencia de valor sea importante, en cuyo caso debe el valor de los materiales y el trabajo, si no prefiere abdicar su derecho con indemnización del valor del inmueble y del daño. Fíjense, el anterior caso era de buena fe, ahora el tercero es de mala fe. Entonces yo al tercero le puedo decir, destruí todo lo que hiciste. Dice, fíjense, si el tercero es de mala fe, el dueño del inmueble puede exigirle que reponga la cosa al estado anterior a su costa. Es decir, volveme el terreno como estaba a tu costa. No importa lo que hiciste. Volvelo a dejarlo como estaba. Y los gastos los pagás vos. A menos que
la diferencia de valor sea importante. ¿La diferencia de valor de qué? De las cosas que se construyó. O sea, que le interese quedarse con la cosa. Obviamente. Entonces, como está prohibido el enriquecimiento sin causa, por más que el otro sea de mala fe, voy a tener que pagar algo, yo como dueño del terreno. ¿Se entiende? En ese caso, le voy a tener que pagar el valor de los materiales y el trabajo. ¿Está claro? Porque si no, yo me voy a quedar con la cosa edificada, plantada o sembrada y sin pagarle nada al otro. Si no prefiere por más que sea de mala fe, no. Porque yo me mejoré mi terreno, entonces si mejoré, y como está prohibido el enriquecimiento sin causa, al otro le tengo que pagar algo. Ahora bien, yo podría decir, mirá, yo no te puedo pagar ni los materiales ni tu trabajo. Entonces te tiro la pelota a vos. Vos pagame el valor del inmueble y los daños. ¿Se entiende? No el mayor valor del inmueble. El valor del inmueble y los daños. ¿Se entiende? Chicos, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, una situación de negociación, no lo dice la ley. ¿Qué va a pasar en ese momento? Y bueno, va a ser medir entre todas las partes a ver qué es más caro o menos oneroso para las partes. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Esta última parte no terminé de entender. Esto, si no prefiere dedicar su derecho con indemnización del valor del inmueble y el daño. Esa última parte. Vos fíjate, la primera parte del tercero de mala fe te decía, tenés que destruirla, tenés que volver las cosas a tu estado anterior. Sí. Ahora, no la vuelvas a tu estado anterior, déjamela como está, porque a mí me gusta cómo quedó. Bueno, entonces, si me gusta cómo me quedó, te pago los materiales y el trabajo. Bien, hasta ahí voy. No te voy a pagar los materiales y el trabajo porque no tengo la plata. Entonces te tiro la pelota a vos. Te digo, pagame el valor del terreno, vos te quedás con el terreno y los materiales y el trabajo y todo, y me pagás el terreno, me indemnizás el valor del terreno y los daños y perjuicios. Esa situación me generó. ¿Se entiende? Sí, sí. Finalmente, si la construcción, siembra o plantación es realizada por un tercero con trabajo o materiales ajenos en inmueble ajeno, quien efectúa o quien provee los materiales no tiene acción directa contra el dueño del inmueble, pero puede exigirle lo que deba al tercero. A ver, piensen en el segundo párrafo que estuvimos viendo recién, pero cuando este tercero lo hace con materiales ajenos o lo hace con trabajo ajeno. Entonces, estas terceras personas no le pueden exigir al dueño del inmueble que le pague, por ejemplo, los materiales o el trabajo. No tienen acción directa, como si la tendría el tercero, si fuera de buena fe, por ejemplo. Como si la tendría el tercero. Ahora, sí le pueden pedir a este tercero que le paguen lo que el dueño del terreno les pagó. ¿Se entiende? A ver, volvemos al segundo párrafo. Al primer caso del segundo párrafo, que era el más sencillo. El tercero se siembra, se construye, se siembra o se planta por un tercero. Los materiales pertenecen al dueño del inmueble, quien debe a este tercero el mayor valor adquirido. ¿No? Ahora bien, este tercero, que era de buena fe, contrató a gente que llevó la mano de obra, o esos materiales tampoco eran de él, sino que eran de otra persona. Esas personas que realizaron el trabajo o que eran dueños de los materiales, no van a poder adquirir esto que dice la última parte de esta oración del segundo párrafo, que era la indemnización por el mayor valor adquirido. No se la pueden ir a pedir al dueño del terreno. ¿Por qué? Porque no tienen acción directa. Pero porque la el acción daño, directa profe, la va a tener el tercero. No ¿Cómo, Andrea? El daño no fue, en ¿Cómo? realidad, el daño no fue a ellos. Es decir, ellos van a reclamarle no al dueño del inmueble original, sino a quien ocupó
sembró, construyó, etcétera. ¿A quién? Claro, ahí está. Está muy bien, Andrea. El daño, yo no tengo acción directa contra el dueño. Está bien, pero el último beneficiado, ¿quién fue? El dueño del terreno, con lo cual yo podría decir, y bueno, voy contra el dueño del terreno, con el que se benefició, con lo que se sembró, lo que se construyó, lo que se plantó. No, te dice el código, no tenés acción contra él. Tenés acción contra el tercero, contra el que te contrató a vos. Claro, porque el dueño Ahora puede bien. decir, yo no te contraté. No lo Claro, entendí ahí. bien, profesor. A ver, volvemos a este caso. Siempre hay confusión, por eso me detuve bien en este caso, porque sí, ¿Puedo darle un ejemplo a ver si tal vez es un poco más dale, a ver si lo concreto? entendemos todo. Viene una persona, ocupa un terreno, construye su casa, pero no la construye él, sino que toma a un tercero como mano de obra. Viene el propietario del terreno a reclamarle a la persona que construyó. La persona que construyó esa casa, en realidad, obviamente está ocupando ese terreno, que no es de él, y la mano de obra para construir esa casa la tomó a partir de otra gente, es decir, no la hizo la misma persona, ¿se entiende? Al momento, Claro. si esa persona no le paga a ese tercero que construyó, vamos a decir albañiles, por ejemplo, esos albañiles no tienen acción directa contra el dueño del El terreno. dueño del terreno. Tienen Claro. acción directa Así es. contra la persona que tomó una mano de obra. Claro. ¿Se entiende? Pero sí, bien. Muy bien, sí. Yo, mira, ahora me lo estoy dibujando. Profesor, entonces básicamente los dueños de tanto del terreno como de la mano de obra o de los materiales van contra el dueño del terreno. No, ahí está, espera. ¿Va? Yo me lo estoy dibujando como si fuera un pizarrón. A ver. Pensemos, propietario del inmueble. Acá. ¿No? Tercero, que es el que encarga la obra, o el que va y manda a construir. Que lo puede hacer él, pero lo está haciendo con materiales ajenos, o puede contratar a él a albañiles. Ahí dice albañiles y abajo dice o materiales ajenos. ¿Está claro en este caso quiénes son los tres que participan en esta figura? Ya menciono. Sí, hasta ahí estamos bien. Sí. Es decir, Sí, hay perfecto. tres participantes en esta figura, ¿no? Lo que me está diciendo es que si yo utilicé materiales de estos o mano de obra de estos, fíjense dónde está mi dedo, estos no le pueden ir a reclamar al propietario. No tienen acción directa. Sino, ¿a quién le van a ir a reclamar? A este, al tercero. ¿Y qué le van a ir a reclamar? Bueno, si el tercero era de buena fe, borremos esto, volvamos al segundo párrafo. Tercero de buena fe que construyen terreno ajeno, ¿de quién eran las cosas? Del propietario. ¿Y qué le debía el propietario? ¿Qué le debía? ¿Qué decía? Si la construcción, siembra o plantación es realizada por un tercero, los materiales... Los materiales... ¿Quién debe el mayor valor adquirido? Claro. Exacto. Exactamente. Ese mayor valor adquirido, como aparecieron estos, ¿a quién se lo tiene que pagar el tercero? Acá. ¿Está claro? No va a haber acción directa de acá a acá, sino que van a tener que reclamar estos a estos. ¿Está claro ahí? Perfecto. Bien, Graciela, ¿lo entendiste? Perfecto, buenísimo, me quedo tranquilo entonces. Bueno, invasión de inmuebles colindantes se lo dejo por la hora para que lo lean ustedes ya. No van a tener mayor inconveniente. ¿Qué les iba a decir? Bueno, ayer no tuvieron clases, sí. Profe, una última pregunta. Sí. En la invasión de inmueble colindante, ¿puede pasar, puede ser un ejemplo el tema de los famosos centímetros que construyen mis vecinos sobre mi lote, por ejemplo? O sea, sobre mi propiedad. Claramente. Sí, tiene que ver con eso. Cuando yo no tengo bien delimitado el inmueble, esto no es
un condominio por confusión de límites, no es eso, sino que se trata de que yo empecé a construir y me pasé 1 metro de la línea divisoria. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Quien construye, dice, leo el primer párrafo, quien construye en su inmueble, pero de buena fe, invade el inmueble colindante, y después vamos a ver qué pasa si es de mala fe, puede obligar a su dueño a respetar lo construido si éste no se opuso inmediatamente de conocida la invasión. Es decir, yo estoy construyendo, me pasé 1 metro, y vos, mi vecino, no dijiste nada, inmediatamente, no dijiste nada, vas a tener que respetar lo que yo construí de más. Ahora, ¿es gratuito eso? No, no es gratuito. Ahí vamos a tener que ver qué es lo que tenés que pagar. Bueno, vas a pagar por ahí, yo que me excedí unos metros más, o la incorporación de ese metro que me pasé a mi terreno. Perfecto. Y depende si es de buena o de mala fe, pero no es difícil la situación. Pero cuando se trata, y cuando se trata de pequeños, de pequeños centímetros, una cosa así, ahí no es. Todo es indemnizable. Si tiene Claro. valor, todo es indemnizable. O sea, una pregunta. Sí. Si, por ejemplo, el terreno de al lado es un terreno baldío, digamos, como que solamente no hay edificación, Ujú. y yo me aprovecho, digamos, o sea, el único momento que tiene para reclamarme es en el momento de que yo cometo la invasión, porque después ya no puede hacer nada, digamos. A ver, primero, en principio vos debés respetar el derecho del otro. Si no sos de mala fe, Sí. ¿entendés? Entonces, si vos sos de buena fe y no te diste cuenta y te pasaste, y no apareció el dueño del inmueble, bueno, después vemos, vos te pasaste, no apareció nadie a reclamarte, no pasa nada, digo. Hasta si pasaron después 20 años, y vos tuviste 20 años usando 1 metro más de terreno, ¿qué vas a hacer? La adquisición, Vos vas a Sí, hacer un usucapión. usucapión, vas a Sí, hacer un aquí. usucapión, ¿no? Que hasta la vas a hacer, si sigue el terreno, capaz que la haces por todo el terreno y no por ese metro que te pasaste. Sí. ¿Entendés? Ujú. Ahora bien, vamos a leerlo esto. Dice, quien construye en su inmueble, pero de buena fe, invade el inmueble colindante, puede obligar a su dueño a respetar lo construido si éste no se opuso inmediatamente de conocida la invasión. Continúo. El dueño del inmueble colindante puede exigir la indemnización del valor de la parte invadida del inmueble. Es decir, no se opuso inmediatamente, Pero no es gratuito. pero no es gratuito, claramente no es gratuito. Entonces puede exigir el valor de la parte invadida del inmueble. Puede reclamar también su adquisición total si se menoscaba significativamente el aprovechamiento normal del inmueble y en su caso la disminución del valor de la parte no invadida. Si el invasor no indemniza, puede ser obligado a demoler lo construido. Con lo cual, a ver, en principio tiene que respetar lo construido, pero también tiene derecho a reclamar que le paguen esa invasión, que es la proporción del terreno. Ahora bien, habrá que ver qué tipo de invasión, si son centímetros, si es 1 metro, o si me agarró medio terreno, con lo cual lo que me dejó a mí es insignificante para lo que yo podía hacer. En ese caso, no solamente le puedo decir que me pague esa proporción del terreno invadido, sino que me pague todo el inmueble. ¿Se entiende? Que me Sí. pague todo el inmueble. Y para la indemnización, ¿cuánto tiempo tiene, digamos? O sea, para presentarla. Y no hay un plazo acá, vos fíjate, si el O sea, invasor... no prescribe, digamos. Y no, En porque yo realidad puedo lo ir que en se- cualquier momento, porque tengo, a ver, que acá esto lo vamos a ver después cuando veamos el condominio, particularmente de muros, la realidad es que no hay una prescripción liberatoria. ¿Mm? Liberatoria. ¿Cuál es la liberatoria? Para que transcurrido el plazo, caduca el derecho, digamos. Caduca el derecho a reclamo. Claro. Bien. No, yo puedo ir a reclamar en cualquier momento. Porque además, si yo no reclamo, me va a usucapir. Por ¿Entendés? eso puede ser Porque que mi reclamo es interruptivo de la prescripción, Claro. de la posesión, vamos a poner 20añal. Por eso yo tengo que reclamar. ¿Mm?
¿Quién preguntaba? No, yo le decía que el plazo tenía que ser menor a la usucapión nada más. Después... tiene que ser ese plazo. Claro. Claro, otro... No hay un plazo... No hay un plazo determinado. No hay un plazo determinado, sino que es el plazo que yo tendría para evitar la usucapión. Esto que era materia discutible por ahí, sobre todo en medianera, en el código anterior, ahora no lo es. No lo es. A ver, bueno, sigue. Si el invasor es de mala fe y el dueño del fondo invadido se opuso inmediatamente de conocida la invasión, este puede pedir la demolición de lo construido. Sin embargo, si resulta manifiestamente abusiva, el juez puede rechazar la petición y ordenar la indemnización. Es decir, si lo que construyó, por más que sea de mala fe, vamos a poner, le estoy volteando la cocina de la casa, o sea que lo estoy dejando sin cocina de la casa, y bueno, por ahí el juez lo que diga, bueno, indemnizar. Va a ser una situación de apreciación judicial del momento y del caso dado. ¿Está claro? Está claro la diferencia entre la buena y la mala fe y cómo se actúa en uno o en otro caso. Sí, perfecto. A ver, esto está en Keeper, chicos, lo van a leer bien, pero yo me preocupaba leer hoy los artículos del código e ir a los ejemplos prácticos, que imaginemos entre todos cuáles podían ser. Bueno, Bueno, hasta gracias. el martes que viene. Gracias. Nos vemos. Chao, hasta luego.